Bueno, mientras Donald Trump sigue empeorando a Estados Unidos, todo con la apariencia de hacer grande a Estados Unidos de nuevo, él constantemente entra en un estado de pánico por todos los escándalos que está sufriendo. La Casa Blanca constantemente se ve envuelta en estos problemas y, como era predecible, actualmente Donald Trump se encuentra en pánico. Esta vez porque México lanzó una bomba brutal contra Estados Unidos. Y esto lo cambia absolutamente todo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Alvarado y les contaré una noticia impactante. Actualmente Donald Trump pasa temblando y desmoronándose. Tenemos que darnos cuenta que cada vez que Donald Trump se equivoca en algo, Estados Unidos cae cada vez más. Y esto lo demuestra ahora la percepción económica estadounidense, que en el mes de abril ha caído un montón. De hecho, las expectativas económicas a 6 meses de Estados Unidos en el aumento del mercado bursátil y el aumento de la economía pasaron de ser expectativas positivas a ser expectativas evidentemente negativas. Mientras que sus predicciones sobre la reducción de la inflación o la reducción de las tasas de interés actualmente es una historia del pasado, porque evidentemente no sucederán. La lectura anual de Gallup sobre la situación financiera de los estadounidenses, hablando del tema personal, muestra un récord histórico de un 53% que cree que la situación está empeorando. Esta es la primera vez desde el 2001 que las personas dicen mayormente que todo está empeorando. Se podría decir que actualmente Estados Unidos está en un pesimismo financiero. Y por supuesto, los estadounidenses dicen que todo está empeorando porque Donald Trump cada día da peores leyes. Cada día empeora sus relaciones con otros países y cada día busca la forma de hacer que Estados Unidos no sea grande. Solo con el hecho de pensar que para ahorrar dinero Donald Trump despidió a muchas personas, limitó los alimentos a las personas que antes regalaba, limitó la cantidad de dinero que se destinaba al estudio, redujo casi 900 millones de dólares en el plan de Medicaid y Medicare, los cuales son seguros de salud pública para estadounidenses. Todo eso dizque para ahorrar dinero, pero luego financió con 500 millones de dólares al ICE. El ICE es, por así decirlo, un municipio federal que se encarga de deportar, o mejor dicho, buscar inmigrantes o indocumentados para regresarlos a su país. Aunque Donald Trump había dicho al principio que solo iban a buscar a personas que tengan crímenes o personas malas, actualmente han deportado incluso estudiantes. Pero eso es tema de otro video, ya que te vengo a contar que incluso Elon Musk le dio la espalda a Donald Trump. Y todo comenzó con su problema arancelario, que bajó la popularidad de Elon Musk, aparte de reducir su compañía en un 71%. I just want to emphasize that the tariff decision is entirely up to the President of the United States. I will weigh in with my advice with the President, which he will listen to my advice, but then it's up to him, of course, to make his decision. I've been on the record many times as saying that I believe lower tariffs are generally a good idea for prosperity, but this decision is fundamentally up to the elected representative of the people, being the President of the United States. So, I'll continue to advocate for lower tariffs rather than higher tariffs, but that's all I can do. Y no solo Elon, incluso Donald Trump está dando marcha atrás con su tonta guerra comercial contra China. Are you going to play hardball with them? Are you going to mention COVID? Well, I'm not going to say, no, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens, but ultimately they have to make it. Y todo esto se produce después de que nuevamente el secretario de Defensa de Estados Unidos haya sido encontrado con chats privados militares en un grupo que compartía de forma irresponsable con personas de su familia. Senator Kelly, when you were a Navy pilot, what would have happened to you if you had shared a battle plan with a family member? Yeah, Lawrence, I would have gotten fired. I probably would have been prosecuted under the UCMJ for doing that. This is the most sensitive information we have. They say it's not classified. Of course, this kind of information is classified. Y ahora sí, el momento que todos esperaban. Trump está en pánico, ya que México lanzó una bomba directamente contra él. America's global image just took another hit, this time over basic human dignity. Mexico is slamming the Trump administration for airing what it calls a discriminatory Department of Homeland Security ad during primetime TV, including during high-profile soccer games. The ad features DHS Secretary Kristi Noem warning migrants, "We will hunt you down," while showing men in handcuffs and chaotic scenes at the border. Mexico's anti-discrimination agency, CONAPRED, issued a formal complaint, warning the ad could incite violence and undermine human dignity. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return.
For too long, weak politicians left our borders wide open. President Claudia Sheinbaum backed the agency, announcing plans to restrict foreign governments, especially the US, from buying airtime to push bigoted propaganda. Advertisement contains highly discriminatory content. The National Council to Prevent Discrimination received complaints about a U.S. Homeland Security video on TV and other media referring to migrants. Found the ad contains a discriminatory message that violates human dignity and may incite rejection or violence towards migrants. For this reason, we ask that the ad be withdrawn to build a society free of discrimination, as our Constitution mandates. This controversy isn't just about a single offensive ad. It's about the broader erosion of American values under Trump. Once a global leader in human rights and diversity, the US is now being lectured by Mexico. Yes, Mexico on basic decency. While other democracies promote inclusion and tolerance, Trump's America is exporting fear and racism. Even as his administration threatens Mexico with tariffs and demands water payments, it's also poisoning cross-border relations with hateful rhetoric disguised as policy. The world is watching, and America is falling behind, not just economically, but morally. Yeah, so long story short. En pocas palabras, México está luchando en contra de las prácticas discriminatorias de Donald Trump. Nos deja entender que Estados Unidos se está quedando atrás del resto del mundo en el tema de la inclusión y la aceptación. Es muy triste la verdad, pero no es nada sorprendente porque Donald Trump sabía desde un principio cómo era. Hace varios días fue el entierro del Papa Francisco. En esta ceremonia asistieron varias personalidades muy importantes. Entre ellas estuvo Donald Trump y su administración. Y aunque no lo crean, un muy valiente cardenal lo puso en su lugar. Lo denunció a él y a toda su administración de ser despreciables e inmorales. Por delitos como haber robado, haber engañado a su esposa, haber vendido Biblias a $60 sin ni siquiera haberlas leído antes. Pues todos sabemos que el movimiento MAGA, o sea, Make America Great Again, encabezado por Donald Trump, no es nada bueno. Y está construido desde sus cimientos por hipocresía y personas muy mentirosas. Así que te voy a mostrar el momento en el que Donald Trump es humillado por un cardenal en pleno sepelio del Papa Francisco. Pero antes que eso, quiero que sepas que no es la primera vez que un líder religioso se va en contra de Donald Trump. Y yo estoy seguro que este cardenal fue motivado por otra figura religiosa. Este fue un obispo también muy valiente que habló del vicepresidente. Así que primero quiero que escuches lo que le dijo este obispo a la administración de Donald Trump para que luego escuches al cardenal. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen.
Ahora, evidentemente este clip fue muy viral, y estoy seguro que este obispo fue quien motivó al cardenal Giovanni Battista para decir lo que dijo. Le hizo referencias a que el Papa Francisco varias veces denunció que Donald Trump no era para nada un buen presidente, y que era pésima la forma en la que él trataba a los inmigrantes y de la forma en la que los retrataba, diciendo que el Papa Francisco aborrecía la forma en la que Donald Trump trataba de impartirle miedo a estos inmigrantes. Pero de hecho, no me creas a mí, escúchalo de parte de él mismo. His gestures and exhortations in favor of refugees and displaced persons are countless. His insistence on working on behalf of the poor was constant. It is significant that Pope Francis's first journey was to Lampedusa, an island that symbolizes the tragedy of immigration, with thousands of people drowning at sea. In the same vein was his trip to Lesbos, together with the ecumenical patriarch and the Archbishop of Athens, as well as the celebration of a Mass on the border between Mexico and the United States during his journey to Mexico. Of his 47 arduous apostolic journeys, the one to Iraq in 2021, defying every risk, will remain particularly memorable. That difficult apostolic journey was a balm on the open wounds of the Iraqi people who had suffered so much from the inhuman actions of ISIS. It was also an important trip for interreligious dialogue, another significant dimension of his pastoral work. With his 2024 apostolic journey to 4 countries in Asia and Oceania, the Pope reached the most peripheral periphery of the world. El cardenal no fue nada tímido al denunciar a Donald Trump de manera directa, al describir cómo el Papa Francisco alzaba incesantemente su voz, implorando por la paz y llamado a la razón y a la honestidad para negociar soluciones posibles. Construir puentes, no muros, fue una exoneración que repitió varias veces. Ahora, por supuesto, todo el mundo vio cómo el Papa ignoró a J.D. Vance. J.D. Vance es el vicepresidente de Estados Unidos. Ahora, entendemos claramente que este cardenal explicó que el Papa Francisco prácticamente aborrecía a Donald Trump por su forma de querer mandar sobre los demás, porque evidentemente es el presidente y tiene que mandar, eso está correcto, pero la forma en la que él lo quiere hacer, el Papa Francisco lo aborrecía. ¿A qué se quiso referir con la forma en la que lo hacía? Se refiere a que él no solo quiere deportar personas que sean delincuentes. Donald Trump quiere deportar a cualquier persona que no tenga papeles, quiere deportar a cualquier persona que esté en su contra. Mejor dicho, Donald Trump quiere deportar a cualquier persona que no sea igual que él. Y de hecho, en la historia de la humanidad, los peores dictadores del mundo han sido justamente personas que no han querido a nadie que no se parezca a ellos. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí fue muy interesante ver que dentro de esta reunión tan importante como es el sepelio del Papa Francisco, este cardenal pudo denunciar públicamente a Donald Trump. Pero de hecho, hablando de noticias recientes, esta no fue la única llamada de atención que tuvo Donald Trump. Ahora, quiero que escuches cómo este senador demócrata responde cómo los demócratas van a contraatacar a Donald Trump. Pregunta que evidentemente fue lanzada con una segunda intención. Calls for impeachment. This is unacceptable. I will not live in an authoritative country, and neither will any of these people. You can do more. Think outside the box. He needs to be impeached. I will not live like this. My dad is retired full-bird Army colonel. My parents are healthcare. I have a son with autism. I have kids that attend Title I school. Do you think that there's nothing can be done? No. Do something more. I like you, and I will vote for you if you are brave and you do what we need. We need him impeached. We need him removed. Thank you, ma'am. Thank you. There is no doubt that this president's conduct has already exceeded any prior standard for impeachment by the United States House of Representatives. I mean, I saw just 48 hours ago, he is granting audiences to people who buy his meme coin.
Did you guys see this? So it is, in our corrupt political system, it is a standard practice, tragically, for elected officials to grant audiences and time to people in exchange for campaign contributions. He is granting audiences to people who purchase the meme coin that directly enriches him. So, where is everybody who was so furious about Hunter Biden's paintings? Which, by the way, I do not defend. When the sitting president of the United States is selling access for what are effectively payments directly to him, there is no question that that rises to the level of an impeachable offense. And the reality is that that's just one of many. Defying a federal court order, for example. So, I agree with you. But as I said at the beginning, I also have no choice but to be candid with you about the situation that we face and the tools that are at our disposal. As strongly as I agree with you, ma'am. And I regret if this is an unwelcome response, but my job is to be honest with you. The only way to achieve what you want to achieve is to have a majority in the United States House of Representatives. No sé si vieron eso, pero actualmente Estados Unidos se encuentra en un momento de corrupción total. Los funcionarios electos están concediendo tiempo y audiencias a personas que financian sus campañas. También están concediendo audiencias a personas que compran su meme coin, mismas que los enriquecen directamente. Para que entiendan de forma más condensada, lo que pasa es que cuando un presidente ya electo y que se encuentra dentro de sus funciones vende acceso a cambio de dinero que le llega directamente a él y no pasa por el Estado, estamos frente a un delito que justifica un juicio político. Actualmente los demócratas no poseen la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso limita bastante las herramientas para que puedan responderle a Donald Trump, aunque como tal no están totalmente atados de manos. Todavía tienen ciertos recursos que pueden utilizar para oponerse y reclamar contra las acciones de Donald Trump. De hecho, esto lo hizo el senador Mitch McConnell, el senador de Estados Unidos, cuando estaba en minoría. Siento yo que los demócratas tienen que relajarse, ordenarse y pensar que las elecciones vienen pronto. Tienen bastante material de donde agarrarse de tantos escándalos que tiene la administración de Donald Trump, de los cuales también se ve involucrada Marjorie Taylor Greene, parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Lo cual por cierto se mencionó en este video que está aquí. Isn't it when these members of Congress and political allies of the president have perfect market timing? I mean, Lawrence, your viewers no doubt recall that in 2020 I unseated a supposedly unbeatable Republican incumbent senator here in Georgia, and a big part of that was COVID stock trading. Right? He was among those senators who was dumping stocks and buying up shares in medical manufacturers around the time that Congress was getting briefed on the COVID pandemic while telling the rest of the country everything would be fine. And here we are again, where Donald Trump's handpicked candidate to challenge me for that Senate seat in Georgia is executing magnificently timed stock trades around these tariff announcements, while my constituents in Georgia are seeing their 401ks get absolutely clobbered. Siento que la corrupción actualmente está por las nubes en Estados Unidos. Y siento que actualmente aún podemos describir la administración de Donald Trump con 3 palabras: incompetencia, corrupción y criminalidad. Lastimosamente, Estados Unidos se encuentra en un pésimo momento político. Y ni qué hablar del momento económico en el que se encuentran. Donald Trump acaba de lograr que tropas estadounidenses lo insulten en su propia cara. Por si no lo sabían, hay un momento histórico que ha seguido a Donald Trump por casi 8 años. Y fue en el 2018, en la que Donald Trump decidió saltarse una ceremonia muy importante. Ceremonia en la que se rendía respeto a todos aquellos soldados que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Él al principio se excusó diciendo que por culpa de la lluvia él no pudo asistir, pero en el 2020 se reveló la verdad y aquí te dejo un recordatorio para que lo veas. It seemed odd, the President of the United States skipping a ceremony to honor Americans killed in the First World War, blaming the weather, even though other officials made it. The Atlantic magazine reports that on that specific visit, Donald Trump told staff, "Why should I go to that cemetery? It's filled with losers." Later, he called 1,800 Americans who died in the legendary Battle of Belleau Wood suckers for getting killed. The reporter behind the story stands by it and his high-level, unnamed sources. He doesn't understand why one would go pay that level of respect to fallen American soldiers. Trump called it fake news, blaming the story on disgruntled former employees. They had a rainstorm, the likes of which you've rarely seen.
The fog was so great. It was as dense as I've ever seen. And I said, nope, I want to go. I insist on going. Trump also denied calling former prisoner of war and Senator John McCain a loser, despite an established record of saying exactly that. He lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. He's not a war hero. My stepson was not a sucker. Veterans groups are already looking to capitalize on the story, which has been confirmed by other outlets, including Fox News. For some veterans, the story speaks volumes about Trump's patriotism. To me, his patriotism it's a show. It's no different than anything that he's been doing, over the last couple of decades on television. Trump has survived storms like this before, but a new poll earlier this week found for the first time in 4 years, more troops support Joe Biden over Trump. Good afternoon, folks. Biden, meanwhile, whose late son Beau served in Iraq, tried to contain his rage. Hay muchas cosas que podemos rescatar de esto. Primero, que reitera que esta historia surgió en The Atlantic. Luego fue reiterada por varios medios de comunicación, incluyendo su querida Fox News. También es interesante saber que el que escribió este artículo en el The Atlantic no fue nadie más que Jeffrey Goldberg, el mismo periodista involucrado en el caso Signal. Que por si no saben cuál es el caso Signal es un problema que ha habido de filtración de información militar muy importante. Filtración que se dio por culpa del secretario de Defensa, el cual incluyó personas como su esposa y sus hermanos dentro de estos chats. Y esperen a escuchar lo que Donald Trump tiene que decir al respecto. Este continúa diciendo que nunca, pero nunca le dijo a los soldados caídos idiotas y perdedores. Pero ¿qué creen? La historia no ha desaparecido. De hecho, su antiguo jefe en el gabinete, John Kelly, lo desmintió en el 2023. Kelly dejó la administración de Donald Trump en el 2018, dejando muy claro que el motivo de su renuncia es por culpa del disgusto que le causa a Donald Trump. Y ahora, años después, parece que muy poco ha cambiado al respecto de esto. Hace unos días, Donald Trump reunió un grupo de soldados que sufrieron heridas muy graves en Afganistán. Estos soldados se reunieron con Donald Trump en la oficina oval, pero cuando vean el video van a darse cuenta que parecían solo su decoración mientras él daba órdenes. So you guys got hit, huh? Pretty good. You got hit? Pretty good. Amazing. We're in a pretty tough area in Kandahar, in the Arghandab River Valley, right outside Kandahar. Their unit had a more than 50% Purple Heart rate, sir. Wow. In 2010. You deserve it. You deserve that and more. We appreciate it so much. Brave, really brave, brilliant people. Thank you very much. De hecho, si lo notan muy bien, esta visita fue muy incómoda. Se dieron cuenta que Donald Trump le preguntó de una forma muy indiferente que si tienen alguna pregunta. Yo quiero saber estas cosas. ¿Por qué Donald Trump no hizo más preguntas? ¿Por qué no les preguntó si estaban recibiendo la atención médica adecuada? ¿Por qué no les preguntó si estaban recibiendo atención psicológica para atender los traumas posguerra? No le preguntó ni siquiera si lo que vivieron en Afganistán les ha afectado en su vida personal o con sus familiares. En pocas palabras, pareciera que no le importara nada de la vida de los héroes que tiene enfrente. Porque como lo dije hace un momento, solo los tenía ahí de adorno para verse bien mientras daba sus órdenes. Trump puede reírse de Joe Biden lo que sea, pero al menos Joe Biden respeta mucho a los militares y se reúne con ellos. Él incluso les agradece, y cito lo que él dijo, les agradeció por salvar el mundo. Biden también se fue a Florida para hablar con los veteranos y discutir sus necesidades. No para llevarse a los más heridos a la oficina oval y lucir como que los quiere o como que les importa, cuando evidentemente no es así. Por supuesto, Biden también proclamó su amor constante por su hijo ya fallecido tristemente, el cual es un veterano de combate que murió muy joven por culpa del cáncer, tristemente claro. Y es muy notorio el respeto y el cariño que tiene Joe Biden para con los militares, que Donald Trump, que simplemente quiere decir, sí me importan las personas que han dado su vida por el país. No sé si lo recuerdan, pero para su primer mandato Donald Trump prometió rodearse de las mejores personas posibles para poder mandar muy bien a Estados Unidos. Pues ahora para su segundo mandato parece que se le olvidó su promesa porque se ha rodeado de las peores personas posibles. Dentro de estas personas horribles con las que se ha rodeado se incluye la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la cual es una auténtica pesadilla. La misma cadena televisiva MSNBC acaba de lanzar algo muy interesante sobre Pam Bondi. Y créanme que después de esto ella está muy preocupada. Pero antes de eso, ustedes sabían que cada día las personas se cansan más y más de Donald Trump y toda su administración. Es más, hay muchas personas diciendo que Donald Trump debería ser sometido a juicio político, especialmente después de su descarado ataque a la Constitución y faltarle a su juramento como presidente de Estados Unidos. He needs to be impeached. I will not live like this. My dad is retired full-bird Army colonel. My parents are healthcare. I have a son with autism. I have kids that attend Title I school. Do you think that there's nothing can be done? No. Do something more. I like you and I will vote for you if you are brave and you do what we need. We need him impeached. We need him removed. Thank you, ma'am.
Así que Donald Trump actualmente se está haciendo enemigo de todo el mundo. Y nuevamente las llamadas para que él entre en un juicio político se están activando. Recientemente se filtró un memorando muy perturbador del ICE. El ICE es la empresa federal que se encarga de la deportación de las personas indocumentadas. Este revela algunos detalles importantes. La administración de Donald Trump obligó a que las fuerzas ICE entren a las casas de los supuestos pandilleros para deportarlos. Y en gran parte de estos casos sin ninguna orden judicial. Así que Donald Trump actualmente se está haciendo enemigo de todo el mundo. Y nuevamente las llamadas para que él entre en un juicio político se están activando. Recientemente se filtró un memorando muy perturbador del ICE. El ICE es la empresa federal que se encarga de la deportación de las personas indocumentadas, migrantes. Bueno, mejor dicho, la ley de enemigos extranjeros Este revela algunos detalles importantes. La administración de Donald Trump obligó a que las fuerzas ICE entren a las casas de los supuestos pandilleros para deportarlos. Y en gran parte de estos casos sin ninguna orden judicial. La directiva, que fue emitida por Pam Bondi el 14 de marzo, proporciona la primera impresión pública de la implementación específica de la ley antimigrantes. Bueno, mejor dicho, la ley de enemigos extranjeros de 1798. In a groundbreaking exclusive report, USA Today has uncovered a secret DOJ memo that lays out a blueprint for mass deportations under Trump's latest immigration crackdown, and legal experts warn it's a direct assault on the Constitution. The memo authorizes officers to storm homes without judicial warrants based only on reasonable belief of gang affiliation, bypassing the Fourth Amendment's protections against unlawful search and seizure. It also declares that suspected migrants are not entitled to hearings, appeals, or any judicial review. A move attorneys call deeply dangerous and Esto es muy vergonzoso e impactante, y los estadounidenses verdaderamente deberían de preocuparse. ¿Y a qué me refiero con que los estadounidenses también deberían de preocuparse? Porque sí, Donald Trump se está saltando el debido proceso para deportar gente. Pero miren, Donald Trump no lleva ni medio año como presidente y ya se está saltando toda la constitución antimigrantes. Ahora imagínate con lo que puede hacer durante los 3 años y medio que le quedan. Y un poco más de hecho. La cuarta enmienda estadounidense protege a los ciudadanos de que la policía o cualquier ley los revise sin su autorización. Y actualmente la cuarta enmienda parece que no existiera para Donald. O sea, este memorando dice explícitamente que si la policía cree que hay un inmigrante ilegal en tu casa, puede entrar sin ningún problema y sin ninguna autorización. Actualmente siento que Pam Bondi está dañando completamente la constitución estadounidense. No sé si sepan esto, pero en Wisconsin encarcelaron a un juez por supuestamente esconder a un inmigrante ilegal y ayudarlo a escapar. Pero ahora MSNBC ha hablado muy fuerte sobre Pam Bondi. Y esto, créanme que debería tener a Donald Trump y toda su administración preocupados. But joining us now at the table are former U.S. Attorney and co-host of Sisters-in-Law podcast and MSNBC legal analyst Joyce Vance and MSNBC legal correspondent and host of MSNBC's Can They Do That, Lisa Rubin. Okay. Xiomara Abrego Garcia, or some of the people who have been sent to El Salvador where they are languishing in a notorious prison, and instead we're talking about the judge who allowed a man who has already been deported once and is now being accused of domestic violence crimes. That's who we're talking about now, the judge who allegedly opened the door and let the guy who's been accused of domestic battery escape. They know that this allows them to flip the narrative in a way that they feel is advantageous for them, and that's why they're talking about it on TV in a way that the Department of Justice doesn't usually talk about their cases, that other agencies don't talk about cases. Why? Because it's prejudicial to a defendant or an immigrant to have the full force of the government on television staring down, the camera and saying this person obstructed justice. To have an attorney general say that about a sitting judge is a complete reversal of how we are used to federal law enforcement operating in this country. It goes beyond that. Can we play the sound of Pam Bondi on Fox News? They're deranged is all I can think of. I cannot believe, I think some of these judges think they are beyond and above the law, and they are not. And we're sending a very strong message today. If you are harboring a fugitive, we don't care who you are. If you are helping hide one, if you are giving a TDA member guns, anyone who is illegally in this country, we will come after you and we will prosecute you. Judge Dugan asked if Deportation Officer A had a judicial warrant, and a Deportation Officer A responded, "No, I have an administrative warrant." Judge Dugan stated that the Deportation Officer A needed a judicial warrant. Yeah, I mean, this is the whole mess that we're talking about, right? This clip that we see of Pam Bondi, Kash Patel, the director of the FBI, posted on Twitter, this is all in violation of very clear DOJ policy. You're not permitted in a case of an indictment or a complaint to go to the press and talk about anything that's not in the four corners of the document because it prejudices the defendant's rights. We will probably see a motion to dismiss this case outright. If this was a normal Justice Department, Pam Bondi, Kash Patel, anybody else who was talking about this case on national TV would be referred to the Office of Professional Responsibility for disciplinary action.
This is not a functional Justice Department. So the dirty laundry will come out in the wash in these proceedings, where the facts just don't add up, right? Was he in a public space? Wasn't he? They didn't have a judicial warrant. That matters because it means there wasn't a finding of probable cause made by a judicial officer to authorize the arrest of this gentleman who was in the judge's courtroom. Así que Pam Bondi sigue destrozando el país conjunto con Donald Trump. Podría ser ella la peor fiscal que haya tenido Estados Unidos. Literalmente es como que si esta mujer no tuviera alma, no le preocupara a las personas, no se diera cuenta de lo que las familias sufren por su culpa. Una de las cosas de las que siempre vamos a estar seguros con Donald Trump es que lo más probable que esté diciendo sea mentira. Pero lo bueno de él es que cuando descubren la mentira que dijo, no es que te dice, no, es verdad, tenías razón, me equivoqué. No, él refuerza la mentira para que le creas. ¿Cómo crees que ganó la presidencia de Estados Unidos? Y esas dos cosas que te acabo de decir son muy constantes en él. Voy a mostrarte esta noticia de última hora, porque me parece increíble lo que acaba de decir y lo mucho que resuena con su libro El arte de la negociación. Libro que supuestamente escribió él, pero quién sabe. Libro en el que él cuenta toda su vida, cómo creció y cómo él ve a las personas a su alrededor. Sí, por si se lo preguntan, él ve a los demás como completos tontos. Y que todo lo que hace prácticamente es un juego de sombras y de espejos. Y eso es lo que estoy a punto de mostrarte, pero antes de eso quería enseñarte una noticia que lo está golpeando. Y está provocando que su número en las encuestas reduzca significativamente. This week marks 100 days in office for President Trump. We have that new ABC News Ipsos poll out this morning on the president's job approval rating. What is that telling us? You know, our new poll shows some warning signs for the White House as they hit that 100-day mark. Just 39% of Americans approve of how Trump is handling his job as president. That's the lowest 100 days approval rating of any president in the past 80 years. And on the issue that largely put him in the White House, as we said, the economy, Americans hold widely negative views of Trump's performance. 53% say the economy has gotten worse since Trump took office, and 72% say it's very or somewhat likely that his economic policies will cause a recession. So a lot of fear and negativity out there, Whit. A lot of his initiatives, like cutting medical research funding and ending birthright citizenship, are also not sitting well with the public as well. Overall, the poll shows most Americans feel like he's moving the country away from its founding principles. Exactamente lo que acabas de escuchar, el peor en 80 años. Entonces me pregunto yo, ¿qué haría alguien normalmente si recibe esta noticia? Bueno, pues por sentido común trataría de no hacer las cosas que lo llevaron a este punto, ¿verdad? Porque digamos que estás manejando directo al vacío. Pero Donald Trump, en vez de querer virar o frenar, simplemente acelera más. Yo creo que él lo que planea es no quedarse por el vacío y querer volar, cosa que evidentemente no va a pasar. Pero capaz que su libro del arte de la negociación tiene todo resuelto, ¿verdad? Estoy seguro que no vas a creer lo que acabo de decir. Ahora sí te voy a mostrar la noticia de última hora. Mientras múltiples encuestas muestran que Donald Trump tiene la calificación de aprobación más baja en 100 días en los últimos 80 años, ahora está desesperadamente prometido a reducir impuestos, afirmando que los aranceles lo pagarán. Pero los estadounidenses no se lo están creyendo. Ahora, directamente desde su red social Truth Social, él acaba de decir esto: cuando los aranceles entren en vigor, los impuestos sobre la renta de muchas personas se reducirán sustancialmente. Tal vez incluso se eliminen por completo. El enfoque será en personas que ganen menos de $200,000 al año. Además, ya se están creando enormes cantidades de empleos con nuevas plantas y fábricas que se están construyendo actualmente o al menos se están planificando. Será, en mayúsculas, una bonanza para América. El servicio de recaudación externa está en marcha. Fin del comunicado de Donald Trump. Por lo general te doy mi opinión al respecto, pero quiero que veas al autor de este tweet responderse a sí mismo. Do you regret the book? Greatest regret of my life, without question. I wish the book weren't even in print. And, you know, I've spent 2.5 years now after not speaking about the book for 30 years. Once Trump began to run, I've spent 2.5 years out there trying to warn people about who this man is. And, yeah, it's something I can't ever really fully make right. My 2-year-old grandson has a longer attention span than Donald Trump is itself terrifying. The co-author of The Art of the Deal went public with some disparaging claims about Donald Trump, including the claim that Trump made no meaningful contributions to writing the book. Tony Schwartz told ABC it's his civic duty to speak out about Trump's poor character. The business book/memoir was published in 1987 and held on to a spot on the New York Times bestseller list for weeks. He's previously pointed to the book as one of his qualifications for president. What's the core of this regret? That I knew this was a bad guy.
when I did the book. We need a leader that wrote The Art of the Deal. After Trump's announcement, Schwartz tweeted, "Many thanks, Donald Trump, for suggesting I run for president." Schwartz says the book is deceitful and he regrets writing it. But with the possibility of Trump becoming president, he said it was time to speak up. He told The New Yorker, "I genuinely believe that if Trump wins and gets the nuclear codes, there is an excellent possibility it will lead to the end of civilization." Trump says he was the one that wrote the book. I had just some few months earlier written a piece about him as a staff writer at New York Magazine, which is where I was. In reporting that piece, it was very clear to me that this was a guy who lacked ethics and was willing to push the envelope very, very intensely when it came to the law. Yo la verdad lo he dicho muchas veces, pero todo lo que sale de Donald Trump es mentira o quiere alucinar con algo o simplemente te quiere vender algo. De hecho, él ganó la presidencia vendiéndoles la idea de que iba a reducir precios, cosa que no sucedió, fue todo lo contrario, los precios subieron, vivienda, comida, educación, salud, todo. Y lo que no aumentó de precio redujo la cantidad de beneficios para los estadounidenses. Como ejemplo tienen el Medicaid, el Medicare, los bonos de alimentos, la educación. Pero lo que sí estamos seguros que Estados Unidos fomentó económicamente es el aumento de $500 millones para el ICE. El ICE es la empresa federal que se encarga de deportar a las personas indocumentadas. Claro, si estas han cometido delitos. Pero en el gobierno de Trump están deportando personas que pagan impuestos y nunca han cometido ni un solo delito. Ver a los republicanos del MAGA, o sea, el Make America Great Again, o Hacer América Grande de nuevo, cómo son abucheados por su propia comunidad, me da un poco de tranquilidad sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, no tranquilidad, pero más es saber que la gente se está dando cuenta de los errores que cometen. Pero hace unos días pasó algo aún más interesante, y es que no fue un simple republicano, sino que fue Donald Trump a quien abuchearon. Y no fueron abucheos tranquilos, fueron abucheos, silbidos y mucho enojo detrás de todo eso. Y como era de imaginarse, la personalidad poco madura que tiene Donald Trump lo obligó a estallar. Y empezó a atacar de manera desmedida a estos manifestantes. Y te voy a mostrar el video, pero antes de eso quiero ponerte en contexto y mostrarte algo muy interesante. ¿Qué llevó a que todo esto pase? O sea, ¿qué llevó los abucheos, los silbidos, el enojo y que finalmente se desatara en la furia de Donald Trump? Y esto lo podemos ver con el congresista republicano Mike Lawler. Kidnapping and deporting 2-year-olds who have cancer and sending them off. So my question to you, none of this is helping us. We're getting hurt. We in the community are being harmed by this. What are you doing to stand in opposition to this administration? And what specifically are you doing that warrants the label moderate? So again, my record speaks for itself. I have been rated the fourth most bipartisan for a reason, which is a very simple fact, that unlike many of my colleagues, I actually do work across the aisle. I actually do sit down with my colleagues. There's not a single local elected official who can honestly say that I have not sat down with them and worked with them regardless of their party. There's not a single one of my Democratic colleagues in the Congress who could say that I don't do that. When it comes to folks, if you want me to answer the questions, let the question be asked and then listen to the answer. If you're just going to yell back and forth, the time is going to run pretty quick. So folks, when it comes to the economy, okay? We have an affordability crisis. This crisis didn't just start. We've been dealing with it for the last 4 years. Everything went up. The cost of groceries, the cost of housing. For instance, in Rockland County, the average mortgage cost went up $1,000 a month. That's over $12,000 a year on an annual basis, okay? And so what we're dealing with is trying to reverse a lot of this. What happened? What caused that? What caused record inflation? $5 trillion in new spending in the first 2 years of the Biden administration is what gave us record inflation. And so when you have record inflation, you have to be able to curtail inflation. So what happened? Interest rates went up, right? And that drove up mortgage costs. You have to be able to reverse that. So you bring down interest rates, you bring down spending. Right now, we are $36 trillion in debt. We are spending $7 trillion on an annual basis.
with $2 trillion in deficit spending and $1 trillion in interest payments on our debt. At the end of this year, the Tax Cuts and Jobs Act is going to expire. And we're getting there. Y por si no lo sabías, Mike Lawler es un republicano del estado de Nueva York, que probablemente sea de los más mentirosos de todos, que finge ser normal, bipartidista, que en palabras de él es un republicano común. No es extremista ni nada de eso, pero por supuesto que defiende a Donald Trump y ha aceptado millones de dólares de Elon Musk. Así que obviamente está comprado por esta administración y está dispuesto a hacer lo que sea por ella, llegando a puntos tales como encarcelar estudiantes por escribir su opinión, recortar el fomento económico para el Medicaid y el Medicare y prácticamente atacar los programas que mantienen con un mejor estado de salud a las personas que no tienen tanto dinero como para poder pagarlo. ¿Y qué creen? La gente se hartó y la gente comenzó a buchear y a estar enojada con Mike Lawler. ¿Pero qué creen? Esto fue en la agenda de Donald Trump, así que él también se llevó estos abucheos. Pero créanme que esto realmente lo sacó de quicios, tanto así que hizo una publicación diciendo qué deberían de hacerle a las personas que se fueron en contra de él y en contra de Mike. Vamos a revisar eso y también vamos a revisar la lista de reglas que le pusieron afuera de la oficina de Mike Lawler. Debido a que Mike Lawler estaba tan asustado de los abucheos, que obviamente iban a ocurrir durante el cabildo, publicó una lista de reglas, incluyendo una que decía que si protestabas ibas a ser expulsado. Y después de presenciar este cabildo, Donald Trump escribió lo siguiente: los demócratas de la izquierda radical están pagando una fortuna para que las personas se infiltren en los cabildos de los congresistas y senadores republicanos, hombres y mujeres. Estos grandes políticos patriotas no deberían tratarlos amablemente. Hagámoslos expulsar de inmediato de la sala. Son alborotadores y provocadores. Debes de permitir que tu audiencia sepa contra qué estás luchando, o de lo contrario pensarás que son republicanos y que hay disensión en el partido. No, no la hay, solo hay amor y unidad. Los republicanos estamos muy felices con lo que está ocurriendo en nuestro país. Todos amamos Estados Unidos. Así que como era de esperarse, Donald Trump quiere usar su poder para detener, o mejor dicho, encarcelar a las personas que estén en contra de él. O sea, prácticamente silenciar o detener a su oponente, ya sean manifestantes, estudiantes o incluso jueces. Esas son las personas que Donald Trump quiere encarcelar. Por otro lado, la parte de los manifestantes pagados, yo creo que ya he usado muchas veces esa frase. Y lo peor de todo es que no sé si ustedes lo recuerden, pero Elon Musk estaba regalando cheques con millones de dólares a personas que votaran por Donald. Así que si hablamos de personas pagadas por hacer algo, yo dejo eso ahí. Y por otro lado, si hay problemas dentro del partido republicano de Donald Trump, es únicamente porque sus leyes son un fiasco. No se trata solo de demócratas independientes. Los republicanos en el Congreso están enojados con Donald Trump y su falta a la primera enmienda. La primera enmienda de Estados Unidos, por si no lo saben, es prácticamente la ley de la libre expresión. O sea que cualquiera puede decir lo que siente y lo que cree en cualquier lado, siempre y cuando no altere físicamente a nadie. O sea, yo te puedo decir lo que pienso, pero no te puedo pegar. Si te pego es ilegal. Si no te pego, puedo hacerlo sin problema. De hecho, un comentador estadounidense llamado Chris Helens habló muy bien de esto. We're not even 100 days in, and Trump is already at the polls are fake stage. But again, they show what they show, even at the granular level, right? When you dive into it and you look through the numbers, you break his approval rating down by issue, things don't get any better for him. I mean, he is underwater on basically everything. Let's start with the economy. That's supposed to be Trump's bread and butter. Traditionally, it's been his biggest strength. That same Fox News poll has 56% of voters approving of Trump's handling of the economy, 38 approve. Underwater by 18 points. And it's not hard to see why. He ran on making things cheaper on day one. That was his promise. But maybe you've noticed things are not cheaper. They are not. Instead, he started a trade war, tanked the stock market, is about to make everything more expensive. A new Reuters Ipsos poll shows disapproval of Trump's handling specifically on the cost of living at 57%. That Fox poll shows him with a 59% disapproval rating on inflation and a 58% disapproval rating on tariffs. A new Pew poll has disapproval of the tariffs at 59%. The data here is real crystal clear, right? Keep in mind, and this is key, stuff hasn't even really started to get more expensive yet. The fallout from the tariffs takes time. There's a delayed reaction before we start seeing shortages and price hikes. Now, if that happens, it's sort of an interesting question about what happens to Trump's numbers. Can they go lower? Can they break through the previous floor? But here's the thing, it is not just the economy, even on immigration, right? Where he likes to pretend the country is just overwhelmingly united on his side. He's slipping. A bunch of recent polls show him underwater on issues of immigration, ranging from about a point to as much as 5 points. That was not the case a month or 2 months ago. That Fox News poll provides some interesting insights because when voters were asked about border security, Trump is doing very well. But when they were asked about immigration at large, look at that, his approval was underwater. That, I think, is due to his neglect of due process. The stories of Kilmar Abrego Garcia, the young graduate students here totally legally who've done nothing wrong at colleges, getting
abducted off the street and put into prison? Or the people deported to a foreign gulag with no trial because they had an autism awareness tattoo? Not very popular. Look at this, okay? A new Economist YouGov poll. Half of all Americans say Trump should return Kilmar Abrego Garcia to the U.S. Only 28% say he should not. Even Trump's so-called war on woke, that was a key component of his campaign and a huge part of what they're doing in the government, even that is underwater. Look at this. His attacks on DEI, which are really attacks on civil rights law, are unpopular. He's down 9 points on the issue, according to one poll. Now, instead of changing course, Trump is doing more of what voters say they dislike. In fact, yesterday, he signed an executive order that seeks to just straight up annihilate a key provision of the Civil Rights Act. He's basically ordering the federal government to ignore what's called disparate impact. That's when some institution does something that on paper may look neutral, but in practice ends up discriminating disproportionately against one group or other. It's part of the original Civil Rights Act. It's a bedrock civil rights principle. It's something that Martin Luther King Jr. and the people of that generation marched for, that they died to protect in this country. Trump signs an order wanting to undo it. Now, I will say, to be fair, when he signed the order last night, it sure did seem like he was hearing about it for the first time. Lastly, sir, we have an executive order on disparate impact theory. This is a theory that underlies a lot of the modern DEI and CRT-driven diversity culture. The basic idea here is instructing your departments and agencies to no longer rely on disparate impact theory as they're regulating, as they're issuing guidance, as they're making rules. We want to focus on results. We want to focus on actual fairness. We want to focus on merit, not things like disparate impact theory and the whole sort of diversity, equity, and inclusion cult. It's getting out of that, huh? Yes, sir. Yeah, he seems to have total command. I don't think this stuff plays well with anyone. Again, I don't want to overstate the case here, right? Like, we're a very polarized country. Trump just won an election that, by all rights, I think it was preposterous he won, but he won. There's enduring popularity among his base. But again, Trump keeps acting like he has a huge mandate. In reality, he is unpopular at basically every turn. Because here's the thing, and this is really key, and we've seen this now a few times, so whatever skills he has at marketing and branding, and they are considerable, one has to say, he does not have the same skills for governing. Turns out people bought the packaging, but once again, we're all reminded the product inside sucks. The only thing keeping him afloat is an agenda of intimidation and fear that enforces a politically toxic kind of discipline among Republicans in Washington. They feel they have to go along with his unpopular agenda. But I think, not guaranteed, I think it's going to catch up to them eventually. Because fundamentally, right, look at those numbers, look at where the country's at. They don't have the American people on their side right now. I think the data is pretty definitive. Donald Trump ha llegado a un punto en el que nunca ha estado. Tiene mínimos populares. Nunca en la historia de los mandatos de Donald Trump ha sido tan impopular como lo es ahora. Aunque todos entendemos el porqué, sus leyes absurdas, sus peleas absurdas y su innecesaria necesidad de siempre querer ser el protagonista de todo cuando no lo es. Hace varios días Donald Trump tuvo una rueda de prensa y sus respuestas dieron a entender por qué la economía estadounidense va a la baja. También notamos lo mal que le pudiera a la economía estadounidense si sigue en manos de Donald Trump. They want to make a deal, obviously. Right now, they're not doing business with us. You know, people talk about going cold turkey with China, meaning just forget about it. We were losing hundreds of billions of dollars a year with China, and now they're not doing any business with us, you know, not because of them, because of me. Because at 145%, you can't do business. But something's going to happen that's going to be possible. ¿Qué te pareció lo que acabas de escuchar? Le preguntaron a Donald Trump qué había pasado con China, que si había una respuesta o habían llegado a algo, y él dijo, más o menos. Esa no es la respuesta de un presidente de un país tan poderoso. Lo peor de todo es que evidentemente China no quiere llegar a ningún trato con Estados Unidos, y Donald Trump miente diciendo que está a punto de llegar al mejor trato que ha tenido en su vida. Entonces, con el tema de China, ¿qué es lo más probable que esté pasando? Pues absolutamente nada. Y la verdad, te estoy dando mi punto objetivo, porque a mí sí me gustaría decir, no, que Estados Unidos está muy bien, porque si a Estados Unidos le va bien, a varios países también les va bien. Pero evidentemente no es el caso, y Donald Trump está dañando bastante la economía.
economía. Primero que nada porque Estados Unidos necesita mucho más de China que China de Estados Unidos, evidentemente, ya que todo el mundo importa desde China y si Estados Unidos no lo hace, a China le afecta, pero no tanto. Es más, tú que estás viendo esto, te apuesto que si ves a tu alrededor vas a ver algo hecho en China. Llega un ciclo que la manufactura estadounidense ha estado en decadencia, desde que se alcanzó su punto máximo después de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de esto se da a que los salarios estadounidenses son mucho más altos en comparación a China o ciertos países, donde obviamente por casos de explotación o que derivan los pagos a otros lados, a China se le hace mucho más económico producir cualquier tipo de productos. Y ojo, no me estoy quejando de los salarios ni de las leyes laborales de Estados Unidos. Para mí es fenomenal que un estadounidense con un trabajo cualquiera pueda cobrar muy bien y tener una vida digna. Me parece fenomenal. Pero junto con esto se vienen ciertas cosas, como el hecho de que no pueden tener un sector manufacturero tan grande. Porque ponte tú en el papel de un empresario, ¿qué prefieres? ¿Pagar 10 millones en trabajadores o simplemente pagar 2 millones por los mismos trabajadores y luego pagar 1 millón más por llevarlo a tu país? Obviamente vas a preferir la segunda opción, y eso es lo que hacen la mayoría de empresas estadounidenses que residen en otros países. Y si no me entiendes a lo que me refiero, te voy a dar un ejemplo rápido. Si vives en Latinoamérica, sabes que el salario mínimo va entre los 250 y 400 dólares al mes, como sería el caso de un cajero de un restaurante, que ganaría eso aproximadamente o hasta 500 máximo. Bueno, pues el mismo cajero de un restaurante promedio en Estados Unidos gana entre 2.000 y 2.500 al mes. Así que obviamente para los empresarios estadounidenses es mucho más costoso tener un emprendimiento o un negocio en Estados Unidos. Así que la idea descabellada de Donald Trump es obligar a los estadounidenses que tengan la manufactura dentro de Estados Unidos, lo cual para los empresarios es un balde de agua fría. Y esto también nos deja entender que él no comprende cómo funciona el mercado, no comprende cómo funcionan las ventas, y es muy raro porque él es un empresario. Ha quebrado empresas, pero bueno, es empresario. Otra razón por la que los chinos evidentemente no están corriendo a hacer negocios con Donald Trump en este momento es porque China no se encuentra en el mismo problema político que se encuentra Donald Trump en este momento. Bueno, Donald Trump y toda su administración de republicanos, porque no sé si lo sepan, pero el próximo año Estados Unidos va a sufrir elecciones de medio término. China no sufre esto, ya que su presidente puede castigar a quien le vaya en contra, así que no tiene presión política. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es una realidad que están viviendo y por la misma no tienen apuro político por arreglar problemas con Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos no puede hacer eso de tener un presidente para toda la vida y que Donald Trump mande sobre todos como él quiera. Bueno, al menos por ahora, y por suerte. El punto es que China puede darse el lujo de resistirse a negociar con Estados Unidos. De hecho, ellos podrían aguantar años sin hacer negocios y esto evidentemente dañaría a Estados Unidos. Yo quiero dar una pequeña predicción. Donald Trump tiene que ceder, porque si no el año que viene va a irle muy mal en las elecciones. Pero esto no es nada nuevo, ya que Donald Trump como presidente ha cometido tantos errores que a cada rato le toca ceder. Por más que él siempre dice que un hombre de verdad nunca cede. Palabras de él, no mías. Y lo que va a pasar a futuro es que aunque Donald Trump ceda, Estados Unidos ya no va a ser tan relevante económicamente. O mejor dicho, la gente ya no va a necesitar tanto a Estados Unidos. Porque actualmente con esta administración Estados Unidos es visto como un socio comercial muy poco confiable. Por ejemplo, varios países van a dejar de comprar productos agrícolas estadounidenses, todo para comenzar a comprarle a otros países más confiables políticamente. Por ejemplo, a Brasil le pueden comprar la soya, a Alemania le pueden comprar la carne, porque aunque les salga más costoso, saben que su presidente no va a levantarse un día y va a decir, no, aranceles nuevos, no, pelea con todo el mundo. Obviamente no. Así que aunque Estados Unidos cancele todos los aranceles que había puesto y vuelva a la normalidad, nada va a ser como antes. Y evidentemente nadie va a tener confianza comercial con Estados Unidos por un buen tiempo. 4.5 years ago I left, and I'll tell you what, we didn't have any of these problems. The good news is costs are way down, groceries are down, eggs are down, gasoline is way down. It's all coming down. It's all looking good. The tariffs are strong. We're taking in a lot of money from tariffs. We were losing a lot before I got here. We were losing billions of dollars a day, and now we're doing great, and we haven't even kicked in yet. And eventually we'll be reducing taxes very substantially for the people of our country because the money is so great coming in from tariffs that I'll be able to reduce taxes to a very large extent and maybe almost completely. Bien, realmente lo que está diciendo Donald Trump es falso. Comenzando que cuando él dice que están recibiendo todo ese dinero de aranceles, no está diciendo que todo ese dinero no viene externo, viene del propio estadounidense. Así es, del pago extra que le cobran a los estadounidenses por todos los aranceles que han puesto. Claro que va a tener más dinero el gobierno. Los países extranjeros no pagan los aranceles, ya que suben los precios y el que lo termina pagando es el consumidor estadounidense. Así que lo único que pierde eres tú que vives en Estados Unidos y tienes que comprar el huevo al doble de lo que vale. Yo no sé si sabían esto, pero en todo lo que se fundamenta Donald Trump para crear esta guerra comercial, económicamente hablando, es totalmente infactible. Y de hecho, me encantaría que escuchen al economista Jeffrey Sachs hablando sobre esto. If you take your credit card and you go shopping and you run up a large credit card debt, you're running a trade deficit with all those shops. Now, it would be pretty strange if you then blamed all the shop owners for having sold you all those things. You're ripping me off, you're ripping me off, you're ripping me off. I'm running a trade deficit. That is the level of understanding of the President of the United States.
The trade deficit does not represent at all trade policies. It represents spending relative to production or earnings. We call that an identity. I teach it in the second day of my course in international monetary economics. Trump never made it to the second day. So he says, you're running a trade deficit. Look, they're all cheating me. But all that's happening is the United States is outspending its national income. Así que podemos decir que evidentemente Donald Trump no tiene ningún plan. O tal vez tenga en mente otro plan que le dé beneficios a él mismo. And we're going to make a lot of money and we're going to cut taxes for the people of this country. It'll take a little while before we do that. But we're going to be cutting taxes. And it's possible we'll do a complete tax cut because I think the tariffs will be enough to cut all of the income tax. Now, we have a lot of debt that's been left to us, unfortunately over many years. We'll take care of that. But the tariffs, if people only understood the tariffs, we're going to be giving people of this country a tremendous tax cut. And we're going to start with people making less than $200,000 a year. Él quiere eliminar los impuestos sobre la renta personal. Prácticamente está tratando de pasar la carga fiscal de estadounidenses como él a los estadounidenses comunes. Recuerda que en el 2020 el 1% de las personas más ricas de Estados Unidos pagaron un total del 42% de los impuestos que se pagaron ese año, mientras que el 50% inferior únicamente pagó un 2.3%. Y se preguntan por qué pasa esto. Es porque el 1% de Estados Unidos gana tanto dinero que paga mucho más que el 50% de este país. Pero Donald Trump está diciendo que quiere que personas como él, o sea, ultra mega ricos, se queden con su dinero y no paguen tantos impuestos. Prácticamente que los mega ricos no paguen tantos impuestos para que el consumidor, que de por sí ya tiene que pagar y pagar más impuestos por culpa de él, pague aún más. Todo para que el rico ya no pague tanto, para fomentarlo según él. Cuando el hecho de fomentar al rico es para que pague más impuestos, para que el país le vaya mejor, no quitarle tantos impuestos al rico. No tiene sentido lo que dice. Esta es la ley más codiciosa que he escuchado en un país no comunista. De hecho, quiero que veas este tweet para que lo entiendas un poco. Estados Unidos recauda 4.5 billones de dólares en impuestos sobre la renta al año. Luego Estados Unidos importa 3.8 billones de dólares al año. Tendríamos que imponernos un arancel del 120% sobre nuestras importaciones para reemplazar el impuesto a la renta con aranceles. ¿Preferirías que tu costo de vida se duplicara para no pagar más impuestos sobre la renta? Donald Trump sabe perfectamente que si cambia los impuestos sobre la renta con aranceles va a dañar a la clase trabajadora estadounidense. Pero ¿qué creen? A él no le importa porque él no es clase trabajadora, él es multimillonario. Y lo peor de todo es que él llegó a la presidencia por las promesas de bajar los precios. Él juró y rejuró que el precio del huevo iba a bajar, él dijo que el precio de la vivienda iba a reducirse, solo para inmediatamente ser presidente y hacer todo lo contrario. Actualmente las casas están por las nubes, la comida está por las nubes y ni qué hablar de los precios de los autos. Ahora, esto no se trata de ser de izquierda a derecha, de centro izquierda a centro derecha, no, se trata de sentido común. Si tú trabajas, no eres rico, esto te va a afectar sea como sea, no importa quién apoye. Yo ni siquiera digo que soy de izquierda, no digo que soy de derecha, lo único que digo es que lo que está haciendo está muy mal. Lo que va a pasar si esto ocurre es que a corto plazo los estadounidenses van a perder dinero, los ricos no van a perder tanto dinero porque no les afecta tanto perder dinero. Alguien que tiene 100 millones, si le quitas 10, no va a decir, ay, no tengo para comer. Pero en cambio, un hombre trabajador que vive día a día, si le quitas una cuarta parte de lo que gana, no le va a alcanzar para comer. Esa es la diferencia. Pero a él no le importa porque solo quiere acumular más y más. Lo repito, no apoyo ni a los demócratas ni a los republicanos. Yo únicamente informo, pero también expreso lo que siento. Y lo que siento es que un país tan fuerte que en algún momento fue potencia económica no puede ser tan decadente, o mejor dicho, no puede ir a la decadencia tan rápido. Te suplico que escuches bien mis palabras y entiendas lo que estoy diciendo. Hoy verán a dos lacayos de Donald Trump siendo humillados por periodistas. Entre estos dos tenemos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y al subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. A este mismo, un periodista lo dejó sin palabras. Aunque no lo crean, ese mismo día que el periodista lo dejó callado, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, le dejó todo el día arruinado con lo que le dijo. In the times upon which history turns. Never before in my life have I called for mass protests, for mobilization, for disruption. But I am now. These Republicans cannot know a moment of peace. They have to understand that we will fight their cruelty with every megaphone and microphone that we have. We must castigate them on the soapbox and then punish them at the ballot box.
They must feel in their bones that when we survive this shameful episode of American history with our democracy intact, because we have no alternative but to do just that we will relegate their portraits to the museum halls reserved for tyrants and traitors. El gobernador Pritzker está haciendo un llamado a la gente de la forma en la que se debe de hacer. Y de hecho, él mismo lo ha hecho. Él ha salido a expresar sus necesidades, a dar su voz en alto. O mejor dicho, ha hecho valer la primera enmienda estadounidense, la cual protege la libertad de expresión de cualquier ciudadano. La pregunta es, ¿cómo creen que reaccionó Stephen Miller al respecto de esto? Bueno, pues alguien tan allegado a Donald Trump y de una forma de pensar tan deshonesta, ¿qué creen ustedes que puede opinar o hacer al respecto de esto? Cuando una persona buena está levantando su voz de manera pacífica para poder reducir los problemas del país. Ni siquiera se los voy a decir yo, quiero que lo escuchen ustedes mismos. Governor Pritzker just called for mass protests and disruption, saying Republicans cannot know peace, while Trump's border crossings are down 95% and ICE is locking up 800 criminals. Is Pritzker inciting insurrection, and will DOJ take action? Well, what I would say is that his comments, if nothing else, clearly could be construed as inciting violence. So President Trump survived 2 assassination attempts against his life. Of course, there's been many more credible threats against President Trump and his family and associates. We've, of course, seen the spate of left-wing domestic terrorism all across this country. By the way, the destruction of property sits directly adjacent to attacks on humans and physical attacks. In other words, once you tolerate and once you allow for attacks on property, you're just a step away from people throwing Molotov cocktails into people's homes. And you've even seen some, I think one example of a formerly prominent Washington Post journalist who seemed to be celebrating the murder of a healthcare CEO. Esto fue un comportamiento totalmente insurreccional. Y lo peor de todo es que Stephen Miller quiere procesar a Pritzker. O sea, lo quiere meter a la cárcel por expresarse. Por literalmente decir a la gente, levante su voz y diga lo que opina. No tengan miedo para decir lo que sienten al respecto de la actual administración. Cuando Donald Trump ganó su candidatura, dijo que ya se iba a acabar la censura y que nunca más nadie iba a ser censurado. O sea, que podía decir siempre lo que sea. Me pregunto yo, ¿dónde está esa grandísima libertad de expresión que Donald Trump prometió? Sí, es muy triste que la libertad de expresión solo sirve cuando ellos lo hacen. Cuando ellos quieren expresar lo que sea, lo pueden hacer, pero cuando una persona va en contra de ellos y quiere decir lo que siente pacíficamente, no puede hacerlo. Amenazan con meterlo preso, amenazan con golpearlo, amenazan a su familia, y la verdad, eso es algo que a mí se me hace muy hipócrita de parte de esta administración. Especialmente la forma en la que se comportan con los medios. Por ejemplo, pueden ver este clip de Stephen Miller, en el que pasó gritándole a un periodista hasta que le dieron la vuelta al asunto. Y esto no le gustó para nada. You guys ran on targeting violent criminals, worst of the worst. I'm not disputing any of the facts around the cases of these women who were deported and removed with their kids, but given you're looking for more money from Congress, ICE says they need more beds, they need more money. Is it the best use of the administration's resources to be going after moms of young kids, basically? Do you yourself have an opinion on this subject? I'm more interested in yours. Well, what percentage of the, let's just pick an even number of, say, 10 million illegal aliens. Let's say that Biden released, I think it's closer to 20 million. Let's say he released 10 million illegal aliens into the country over the last 4 years. What percentage do you think we should let stay here of those 10 million? I'm not trying to do a game show. No, but I'm saying, I'm just curious if you think that's the best use of your limited dollars. Is it your view that if a Democrat president releases 10, 15, 20 million illegals into the country, they all then should get to stay forever and for all of life? Stephen, I don't have a view about what Democratic presidents do. I'm asking what the Republican president you work for and how he wants to use his resources. Cada vez que Stephen Miller hace esto de decirle a los periodistas, bueno, ¿y tú qué sabes al respecto de esto? ¿Qué has estudiado al respecto de este tema? ¿Cuánto tiempo llevas viendo esto o viviendo esto en tu entorno? Para mí es una persona totalmente desagradable, que no tiene argumentos ni es capaz de fundamentar lo que dice. Únicamente habla con la soberbia y el ego de saber que está en un puesto muy alto políticamente y las personas que tiene a su favor jamás lo van a despedir. ¿Sabes por qué digo que no lo van a despedir? Porque las personas que tiene a su alrededor son igual de malos que él o peor. Y algo que la gente no se da cuenta es que Stephen no quiere responder preguntas que está obligado a responder porque ese es su trabajo. Se le paga para saber respuestas a las preguntas que estos periodistas le están haciendo, ya que ningún periodista le dice nada sobre su vida personal, le están preguntando sobre su trabajo. Y si su trabajo es fundamental para el Estado, es inevitable que le pregunten sobre el trabajo para que el mundo entero, o al menos todo Estados Unidos, sepa lo que está pasando. El reportero no tiene por qué dar opinión porque su trabajo es entrevistar a las personas, no que lo entrevisten a él mismo. Pero el hecho de que él no entienda esa pequeña definición, podemos incluirla en las 1000 cosas que él no entiende.
entiende. Pero claramente a él no le importa nada lo que haga su administración y se hace de la vista gorda cuando se habla de que se están deportando ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos estadounidenses que llevan 2 años siendo ciudadanos y que Donald Trump está buscando la forma de deportarlos. Él no está yendo tras los pandilleros del MS-13, de lo que supuestamente les importa tanto hablar para sonar bien con las multitudes. Y la verdad es que a ellos ni siquiera les importa. Porque si les importara al menos un poco, ¿dónde quedó el acuerdo bipartidista sobre la frontera que ellos mismos destruyeron? Pero ustedes no se preguntan por qué creen que estas personas no responden y simplemente tratan de darle la vuelta a las preguntas. Responden preguntas con otras preguntas justamente para evitar responderlas. Y lo peor es que ellos se creen victoriosos y se jactan de estas respuestas que dan. No es una victoria responderle a un periodista: ¿y tú por qué no respondes la misma pregunta que me estás haciendo a mí? No tiene sentido. Es como si un reportero habla con un cardiólogo y le dice cómo hacer una cirugía de corazón abierto. Y el cardiólogo, en vez de responderle cómo hacerla de una forma que él entienda, le diga: ¿cómo lo harías tú? No tiene sentido esa respuesta porque el reportero no es doctor. Y en este caso lo mismo, ese reportero no es subjefe de un gabinete de la Casa Blanca. Es simplemente un reportero que hace preguntas para que tú respondas, para que luego él las pueda editar y publicarlas para los demás. Pero eso no le entra en la cabeza ni al ego a este tipo de personas que no saben cómo responder preguntas, o tal vez sepan pero no quieren dar esa respuesta porque saben lo mal que está. Responden con este tipo de respuestas vacías. Y también quedó en ridículo criticando a Pritzker, porque Pritzker tiene razón cuando dijo lo siguiente: It's time for us to be done with optimism about their motives or their objectives. Time to stop wondering if you can trust the nuclear codes to people who don't know how to organize a group chat. It's time to stop ignoring the hypocrisy and wearing a big gold cross while announcing the defunding of children's cancer research. And time to stop thinking that we can reason or negotiate with a madman. Time to stop apologizing when we were not wrong. Time to stop surrendering when we need to fight. Our small businesses don't deserve to be bankrupted by unsustainable tariffs. Our retirees don't deserve to be left destitute by a Social Security Administration decimated by Elon Musk. Our citizens don't deserve to lose health care coverage because Republicans want to hand a tax cut to billionaires. Our federal workers don't deserve to have, well, a 19-year-old Doge bro called Big Balls destroy their careers. Autistic kids and adults who are loving contributors to our society don't deserve to be stigmatized by a weird Nepo baby who once stashed a dead bear in the backseat of his car. Our military service members don't deserve to be told by a washed-up Fox TV commentator who drank too much and committed sexual assault before being appointed Secretary of Defense that they can't serve their country simply because they're black or gay or a woman. And if it sounds like I'm becoming contemptuous of Donald Trump and the people that he has elevated, it's because I am. You should be too. They're an affront to every value this country was founded upon. Donald Trump sin duda está liderando la administración más incompetente que Estados Unidos ha tenido en toda su historia política. Yo creo que durante toda la administración de Donald Trump yo podría hacer videos diarios hablando de lo incompetente y lo irracional que es esta administración. Ya que todos los días sale algo nuevo, todos los días demuestran el por qué les dicen incompetentes, el por qué son irracionales y el por qué de que la ciudadanía los tache como corruptos. Y de hecho actualmente todo lo que ha salido mal en Estados Unidos solo tiene dos respuestas: o es por el mal accionar de Donald Trump o es por culpa de los aranceles. Pero ¿qué creen? Los aranceles vienen de la mano con el mal accionar de Donald Trump. Y como muestra de esto, al no saber cómo funciona bien la economía estadounidense y al quedarse sin recursos, ¿de dónde creen que han agarrado dinero? Así es, el 401k. Y si no sabes qué es eso, esos son los fondos de jubilación estadounidenses. Pero aparte de todo esto, Donald Trump le proporciona información privilegiada a sus mejores amigos del Wall Street, a Taylor Kinney también, que es parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y para ustedes saber a quiénes él favorece, ni siquiera tienen que buscar tanto. Él llevó un grupo de multimillonarios a la oficina Oval para presumir cuánto dinero podían ganar al día. ¿Ustedes creen que estas personas no tienen información privilegiada de Donald Trump? A eso me refiero con corrupción. Este tipo de cosas no se pueden hacer. No les puedes vender ni siquiera regalar información a amigos para que puedan invertir, porque así es. Cuando Estados Unidos da un paso, la bolsa se mueve, y si alguien ya sabe que va a dar ese paso, puede invertir o sacar mucho dinero para ahorrarse o ganar millones. De hecho, Pritzker dice algo muy interesante que me encantaría que escuches. What I find ironic about the current conversation surrounding our party is that the voices flocking to podcasts and
cable news shows to admonish fellow Democrats for not caring enough about the struggles of working families are the same ones who, when it comes to relief of the struggles of real people, have been timid, not bold. They didn't want to fight the health insurance companies and the drug manufacturers. They didn't want to demand an increase in the minimum wage or require paid family leave. They gave in to the powerful hedge fund managers and tech bros whose blind pursuit of profits is now destroying everything that matters to middle-class families, from home ownership to health care to veterans benefits. They told us to ignore the fact that most Americans can't afford a vacation while they're young or a retirement once they're old. Here's the problem with the do-nothing crowd, now telling us what to do. Well, they spent their years watching Republicans illegitimately pack the Supreme Court. Claramente, esta fue una advertencia para Gavin Newsom, o sea, el gobernador de California. Amigos, espero que este video les haya gustado, les haya informado y me encantaría saber su opinión en los comentarios. Recuerden que en este canal se sube contenido político estadounidense todos los días. Además, mi nombre es José Logrado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Adiós.